Hola chicos, ¿cómo están? Les hago este video para resolver el trabajo práctico de óxidos, para sacar algunas dudas que tuvieron y para explicar por ahí algunos errores que vi en varios trabajos. El primer punto, vamos a empezar con el primer punto. Tenían varias opciones y yo les pedía que me indiquen el número de oxidación del elemento distinto de oxígeno, porque sabemos que el oxígeno siempre su número de oxidación es 2. Entonces, tenían dos casos. A pesar de que yo les di varios óxidos, había dos casos generales. Uno es este, que en este caso era fácil determinar porque, como habíamos visto antes, las reacciones de formación se cruzan los números de oxidación. Entonces, pensando en eso, este 2 es el del oxígeno y este 3 es el del aluminio. Entonces, el número de oxidación del aluminio es 3. Pero, en este caso, es distinto a este caso. ¿Por qué? Porque acá, si yo lo cruzo, este sería del oxígeno y este del carbono. Pero el oxígeno, ahí cuando no tiene nada, recuerden que es un 1, el oxígeno no tiene número de oxidación 1, tiene 2. Entonces, en este caso lo que pasó fue que se simplificó el óxido y acá está simplificado. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta eso. Si no hay nada entre los dos elementos, es decir, si en el medio hay un 1, tienen que pensar en que se simplificaron los números y está simplificado. Entonces tienen que pensar en qué número eran originalmente. Como acá había un 2, acá habría que multiplicarlo por 2, entonces es 4. El número del carbono sería 4. Eso repetido a todos los casos. Entonces ustedes tienen que fijarse. Si está el 2 ahí en el medio, listo, es directo. Podemos sacar el número de oxidación directamente del otro elemento pensando en que se cruza. Pero en este caso no. En este caso el carbono no tiene número 2, sino que hay que multiplicarlo por 2 porque se simplificaron anteriormente. Bien, eso les quería aclarar porque varios en este caso se confundieron y pusieron directamente los números que aparecían cruzados. Pero siempre hay que tener en cuenta que se simplifica. Siempre que se puede, se simplifica. Bien, después vamos al punto 2. En el punto 2 les pedía la reacción de formación de distintos compuestos. Y yo les ponía, por ejemplo, azufre, entre paréntesis les colocaba qué número de oxidación tenían que usar del elemento, más oxígeno. Les escribí así, y así varios para que ustedes hagan. En este caso, algunos lo que hicieron es directamente acá poner una flechita y ponerme el resultado del óxido que forma. Pero las reacciones de formación en realidad no se escriben así. Se escriben a través de los símbolos de los elementos. Entonces, yo no les puse los símbolos para no confundirlos en realidad porque, por ejemplo, el símbolo del azufre es una S y bueno, del oxígeno es una O. Pero para transcribir y para escribir correctamente una reacción se tiene que escribir el símbolo de un elemento, el símbolo del otro elemento y después una flecha. Esto es muy importante. Va el símbolo de uno, del otro. Acá no importa si va primero el oxígeno, después el azufre o... No importa en qué orden se escribe uno y otro. Van separados de un más y va una flechita. Esto es súper importante porque hay muchos que pusieron igual. Y eso está mal porque lo que está acá no va a ser igual a lo que tengamos acá, sino que lo que está acá se va a transformar en algo distinto. Entonces va una flecha, porque es como que esto se desplaza hacia esto, pero no es igual, no es lo mismo. Entonces siempre va una flecha y eso lo recalqué bastante y ténganlo en cuenta porque las próximas veces se los voy a insistir más y va a afectar por ahí más en los trabajos. Porque es muy importante que ahí pongan una flecha y no un igual. Bien, aclarado eso, vamos a formar el óxido. Dijimos que el azufre está usando el 4, el oxígeno siempre usa el 2, los cruzo y les queda azufre 2, oxígeno 4. ¿Se puede simplificar? Sí, se puede. Lo simplifico. 1 y 2. Entonces el elemento que me queda es SO2. Esto lo tenían que repetir para todos los elementos, para todos los grupos que yo les había dado para que formaran. Pero les quiero aclarar esto, no tenían que acá al lado directamente escribir SO2, sino que tienen que escribir todo esto. Cuando yo les pido una reacción de formación, la reacción es todo esto, no solamente esto. Ahora, si les pido la fórmula del óxido, es solo esto.
Pero si les pido la reacción consta de los reactivos y el producto. Entonces tenían que escribir todo. Vamos al siguiente punto que les pedía, nombrar los que habían obtenido en este punto 2. Vamos a hacer algunos de los ejemplos. Vamos a hacer el del SO2, el del cobre y el del carbono. Bien, en este caso, en el cuadrito, yo acá les pedía la fórmula del óxido que habían formado. Entonces, acá sí tenían que poner solamente la fórmula del óxido, o sea, el producto final que ustedes habían obtenido. Algunos me ponían esto, y esto no es la fórmula del óxido, sino son dos elementos que pueden formar un óxido. La fórmula del óxido es esto final que va acá. Entonces, esto y simplificado, no es este, es este. Si se puede simplificar, ponen el simplificado. Si no se puede, bueno, ponen el que obtienen. Pero si se simplificó, ponen ese. Primero les pedía la tradicional, la nomenclatura tradicional. Bien, cuando es un elemento no metálico que se nombra, como habíamos visto, empieza con la palabra anhidrio. Es azufre y está usando el 4. Si ven en la tabla periódica, el azufre tiene 3 números de oxidación, 2, 4 y 6. 4 es el del medio, entonces la terminación va a ser oso. Sulfuroso. La terminación oso. Voy a borrar estos, así escribo todos los del azufre y después hago los otros elementos, los otros óxidos. Esa es la tradicional. Después les pedía la de stock. En este caso, quedó medio raro. En este caso tenemos que nombrar esto. En la de stock tenían que poner óxido de azufre, en este caso, azufre, y entre paréntesis, en números romanos, el número de oxidación que está usando el azufre, 4. Acuérdense que no es el simplificado. En la stock se usa el original, sin simplificar. En cambio, en la atomicidad, para nombrarlo, sí uso el simplificado. Entonces, en la stock no se usa simplificado, en la atomicidad sí se usa el simplificado. Vengo. Hay 2 de oxígeno, entonces es dióxido de azufre. Y ahí están las 3 nomenclaturas para este óxido. Entonces, anhidrio sulfuroso, óxido de azufre 4 y dióxido de azufre. Eso es para los del azufre. Vamos a ver el otro ejemplo. Que les había dado. Bien, el otro ejemplo era este. Acá fíjense que no hay un 2 en el medio, entonces se simplificó originalmente. El cobre, en este caso, el número de oxidación que tenía es 2. Este es el número original, se simplificó a 1. Eso lo aclaro para ver después las nomenclaturas. Entonces, en la tradicional, el cobre es un metal, así que no usamos la palabra anhidrio, sino óxido. El cobre, si se fijan en la tabla periódica, tiene 2 números de oxidación, 1 y 2. Está usando el mayor, entonces la terminación va a ser ico. Cúprico. Vamos a la de stock. Tenemos óxido de cobre, 2, el número original. Y la de atomicidad, acá algunos ponían dióxido porque el número original del cobre es 2. Pero acá, si se fijan, hay un 1. Entonces no es dióxido, sino que es monóxido. De cobre. Le pueden poner monóxido de monocobre, pero ya
poniendo monóxido de cobre se entiende el número de oxidación que tiene y no genera confusión. Así que no hace falta agregarle acá el prefijo. Vamos al otro óxido que les quería explicar y era el del carbono. Acá pasa lo mismo. En este caso se simplificaron originalmente y el carbono también está usando el 2. Pero en este caso el carbono tiene dos números de oxidación, que es 2 y es 4. Entonces acá, si bien está usando el 2, ese 2 es el menor de los números de oxidación. Vamos a ver cómo se llama. En la tradicional, carbono es no metal, así que empezamos con anhídrido. Y como está usando el menor, termina en oso. Carbonoso. Vamos a la stop. Óxido de carbono 2, porque originalmente está usando el 2. Y en la tonicidad pasa lo mismo, es monóxido de carbono. Bien, les expliqué estos ejemplos porque vi que por ahí eran los que más se repetían las confusiones o errores. Por ahí acá ponían cuproso o acá también cambiaban los nombres y vi que en esos tres por ahí fueron los que más hubieron errores. Otra cosa que les quería recalcar, yo en el cuadro, cuando les pedía la stock, algunos directamente me ponían solamente el número romano y nada más. Y esa no es la nomenclatura stock. La nomenclatura es el nombre completo. Es óxido de, en este caso, por ejemplo, carbono, y después el número romano. Pero no va solo números romanos porque eso ya no es un nombre, es solo un número y no me dice nada. Entonces, siempre no simplifiquen en estos casos. Traten de ser lo más claros posibles, así nos entendemos bien y así pueden entenderlo bien ustedes. Porque después, si en algún momento lo tienen que estudiar o lo que sea, ustedes van a ver un 2 y por ahí eso les genera confusión. Entonces, acuérdense de siempre escribir el nombre completo, no simplificar, para después entender bien todo lo que se fue haciendo. Bien, como siempre, están abiertos los foros, cualquier consulta nos podemos hablar por ahí. Nos vemos.